porque nadie entiende que un contrato de este tipo pueda subsistir con estas facultades. El profesor Arturo Alessandro Rodríguez hace casi 80 años prevenía sobre los excesos de los contratos de adhesión y abogaba por el contrato dirigido, pero el contrato dirigido de protección al débil, no de protección al poderoso. ¿Y qué decía el profesor Alessandro Rodríguez? Decía que el Estado tiene que intervenir para proteger a la parte en una situación de manifiesta inferioridad frente a la otra y para impedir, y cito sus propias palabras, que el contrato sea fuente de injusticias o sirva de instrumento de explotación de una de las partes por la otra. Este es el contexto dentro del cual hay que analizar el contrato de adhesión que las ISAPRES realizan. La intervención estatal, su señoría ilustrísima, en materia de derecho es fundamental. El Estado no puede corregir las desigualdades sociales, culturales ni económicas, pero puede actuar para morigerarlas. Existe lo que se llama la discriminación positiva, pero aquí estamos en un ejemplo de discriminación negativa que ahonda todavía más las desigualdades. En conclusión, su señoría excelentísima, el derecho o sirve a la justicia o no es derecho. La justicia tiene que ser el principio inspirador de la normativa legal o contractual. No puede ser otra. Fíjese, su señoría ilustrísima, lo que decía el insigne profesor francés Georges Ripet. Decía, este orden social solo podría establecerse y durar si diese satisfacción a un ideal de justicia. Y agregaba, la justicia, se dice, no es más que una virtud moral, no es más que una virtud moral y la concepción de la justicia es puramente individual. Y agregaba, no obstante hay en la humanidad un sentimiento de justicia y la antigüedad greco-latina, luego el cristianismo, han dado a nuestras sociedades occidentales un ideal de justicia común a todos. Los romanos lo habían afirmado en dos frases, neminen laedere unquique tribuere, no perjudicar a otro, dar a cada uno lo suyo. Su señoría ilustrísima, no es necesario ser abogado para darse cuenta que el contrato de salud previsional no sirve a un ideal de justicia. Es un instrumento que no responde a una concepción democrática entre partes iguales. Y por lo tanto, el contrato de salud previsional no podría prevalecer. Por eso que a mí no me asusta si el Tribunal Constitucional en el ejercicio de atribuciones declara una norma inconstitucional, por las razones que fuere. Porque habrá que llenar el vacío con una norma constitucional y con una norma que sirva el bien común. Su señoría excelentísima, a partir de la revolución industrial y a partir de las grandes desigualdades económicas y sociales creadas por el desarrollo de la economía moderna, el Estado comenzó a intervenir en la economía. Y en el derecho eso se encarnó en la creación de ramas del derecho que protegían a los débiles frente a los poderosos. Surgió el derecho laboral, surgió el derecho de familia, surgió el derecho indígena. ¿Por qué? Porque el Estado trataba, por lo menos, de morigerar las desigualdades sociales. Y eso, evidentemente, en este caso, no ha ocurrido. Ahora, su señoría excelentísima, nosotros, los interesados en el tema, el Tribunal Constitucional nos ha dado una importante tarea. Nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de reformar la ley. Y cuando digo nosotros, digo en primer lugar la autoridad sanitaria del recién asumido nuevo gobierno. Los parlamentarios, algunos de los cuales están hoy día acá, y bienvenida sea su presencia. Los afiliados a las ISAPRES, nosotros vinimos a exponer, pero vinimos a hacer algo mucho más importante, su señor ilustrísimo, porque más importante que hablar es escuchar. Y aquí, con atención, todos podemos oírnos. El sistema ISAPRES surgió con un criterio excluyente el año 1980. Fue reformado con criterios excluyentes y tecnocráticos. Hoy día ha llegado el momento de que el sistema de ISAPRES se reforme por primera vez con criterios inclusivos, que permitan la participación de todos los sectores interesados. Ahora bien, este sistema ISAPRES tiene una característica que es bien esencial y dos virtudes muy importantes.
Los afiliados, por críticos que sean, en todas las encuestas llamados a contestar si se cambiarían al sistema público, todos dicen que no, que se mantendrían en las ISAPRES. Por lo tanto, hay un interés común entre afiliados e ISAPRES en la mantención del sistema. El problema es que eso no significa que los afiliados den un cheque en blanco para que el sistema pueda operar como ha operado hasta ahora. Ahora, pero tiene dos importantes efectos. Primer efecto, descarga el sistema estatal de un costo. Y así el Estado puede dedicarse a las personas menos pudientes y que no tienen recursos para hacerse cargo de su salud. Es un efecto muy importante. Sería terrible que el sistema ISAPRES no existiera porque el Estado no estaría capacitado para recibir esta carga. Segundo, el efecto espejo. Y aquí en el efecto espejo que yo llamo es el siguiente. Los afiliados del sector público aspiran o a cambiarse a las ISAPRES o a tener un sistema parecido al de las ISAPRES. Las encuestas lo muestran. Y este efecto espejo es muy importante porque hace que el sistema público tenga un aliciente para mejorar también. Porque en la medida que mejoren las rentas, se desarrolle el país, es muy probable que muchos afiliados de FONASA prefieran optar por el sistema ISAPRES. Así que si el sistema público los quiere mantener, tendrá que ofrecerle garantías. Su señoría, excelentísima. La crisis del sistema de precios de las ISAPRES se desarrolla en un mercado que es imperfecto. El mercado es imperfecto porque no solo por las razones que expuso el profesor Fuenzalía, sino que también porque no hay la posibilidad de elegir una alternativa que no sea FONASA o ISAPRES. Yo conozco personalmente casos de muchos profesionales de alto ingreso que me han dicho, mire, yo preferiría tomar un seguro con una compañía extranjera, pero no lo hago porque mi 7% va a ir como donación o a ISAPRES o a FONASA. Y aunque la persona vaya a la FONASA y le diga, mire señor, yo no voy a ocupar nada de FONASA y 5 años no lo ocupo, FONASA no le va a devolver la plata. Realmente esto participa